Estás en la fiesta del audio. Podcast Fest LATAM 2020. Una presentación de ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Hola, ¿cómo están? Y muchas gracias por unirse a esta conversación vía Zoom, una conversación remota en el marco del Podcast Fest LATAM 2020. Arriba el audio. Soy Sergio Fortuño, dirijo la plataforma de podcasts Emisor Podcasting, uno de los anfitriones y organizadores de este evento digital en el marco de nuestra pertenencia al conglomerado radial, al conglomerado de audio 13 Radios. Y hoy día vamos a conversar con una persona que es muy relevante en el ámbito de los podcasts en español, que tiene además una historia de cómo una idea fue tomando forma, agrandándose, traspasando las barreras del audio y luego generando nuevos productos, nuevos proyectos de comunicación, siempre con el audio como espina dorsal, pero que tiene ramificaciones que van mucho más allá. Lo conocen seguramente por el podcast Entiende tu Mente, es el podcast de psicología en español más escuchado del mundo. Estoy en esta conversación vía Zoom con Manuel Cebrián, que es más conocido para todo el mundo como Molo Cebrián, en contacto en este momento desde España. ¿Cómo estás, Molo? Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación del Podcast Fest. Sergio, pues un placer estar con vosotros para hablar de algo que nos apasiona, que es, por supuesto, el podcasting, y espero que la historia de los casos de podcast en los que he podido formar parte, pues sirvan para, pues no sé, para dejar ideas interesantes que tal vez a alguien, a algún podcaster, le puedan resultar de interés. En tu caso, Molo, primero vino la radio y luego el podcast, ¿no? Sí, yo empecé en radio pues muy jovencito, con 18, 19 años. Creo que la historia es un poco parecida a la de todos los que nos hemos dedicado a la radio, ¿verdad, Sergio? O sea, empecé muy, muy jovencito, pasé por radios musicales. Yo básicamente lo que más he hecho ha sido de locutor musical. Estuve pues en emisoras como Los 40 Principales, en España a nivel nacional. Estuve en Kiss FM también, otra emisora nacional de España. Y la última emisora en la que estuve trabajando fue Cadena 100. Hice después algo pequeñito en Radio Nacional de España, ya no musical, sino de información. Y después de ahí, pues, di el salto al podcasting, ¿no? Y aquí estamos. Es decir, tu experiencia en radio, tu experiencia en los medios de comunicación y el aprendizaje que hiciste fue al mismo tiempo que en la práctica, ¿no? No tuviste una instancia académica previa para luego entrar a los medios. ¿Te formaste ya dentro de los propios medios? A ver, yo soy licenciado en comunicación audiovisual, pero es cierto que yo donde aprendí fue en los medios. Es decir, yo estudiaba y trabajaba a la vez y tardé en terminar la licenciatura muchísimos años. De hecho, la terminé prácticamente cuando estaba dejando la radio. O sea, tardé más de 15 años en terminar los estudios porque, bueno, había muchos años en los que no me matriculaba de asignaturas. Es decir, yo mi conocimiento, mi aprendizaje ha sido en la radio, aunque sí que es verdad que me formé, hice estudios de comunicación y también hice estudios de locución. Estudié pues unos 3 o 4 años por mi cuenta, me formé con profesores de locución. ¿Tú aconsejas esta mezcla de estar trabajando y al mismo tiempo aprendiendo académicamente? Sin duda. Sin duda porque, a ver, para mí, desde luego, la escuela ha sido el trabajo, pero sí que es verdad, a ver, yo no sé cómo funcionará en todo el mundo, pero bajo mi punto de vista en España, todavía en las universidades, o al menos la experiencia que yo tuve, es que hay mucha teoría y prácticamente nada de práctica. Está bien tener esa teoría. Yo recuerdo que había una asignatura que no le gustaba a nadie en comunicación, que era teoría de la comunicación. Suena aburrida, ¿verdad? Sí. Y a mí me encantaba porque en el fondo era la base de todo. Era un mensaje que lanza el emisor, llega al receptor, la responsabilidad de que el mensaje llegue de forma correcta y el receptor lo entienda es del emisor. No sé, sí. Cosas muy básicas, muy técnicas, pero que al final para mí son el ABC de todo esto, ¿no? Entonces, yo bueno, sí nuestra plataforma se llama Emisor y tiene un poco de ese gesto, ¿no? A la teoría de la comunicación en el momento en que se empezó a analizar
cómo afectaba a la sociedad los mensajes de circulación masiva, que es algo que empezó a estudiarse en el siglo XX, a principios del siglo XX. Eso es, eso es. Bueno, yo recuerdo pues todavía mucho de esa asignatura, ¿no? Y al final, fíjate que está muy vinculado también con la psicología, que es ahora lo que estudio y mi nueva gran pasión, ¿no? También la comunicación, la psicología, tiene todo mucho, engancha por muchos lados, ¿no? Sí, Molo, porque, bueno, precisamente lo nombraste, empezaste a acercarte a la psicología y ahí nuevamente se dio este patrón, ¿no? De que estás estudiando y al mismo tiempo ejerciendo de alguna manera el oficio o la profesión, porque junto con estudiar psicología fue que nació el podcast Entiende tu mente. ¿No? Es así la historia, ¿no? Sí, o sea, a mí la psicología siempre me había apasionado. Pero no fue hasta que, bueno, pues había terminado ya mis estudios de comunicación y dije, tengo tiempo, me apetece, ¿por qué no? En vez de pues seguir leyendo libros como sigo leyendo por mi cuenta, me lanzo a estudiar, ¿no? Y entonces me lancé a estudiar la carrera de psicología y al poquito tiempo de estar estudiándola me di cuenta de que ese contenido, lo que yo estaba viendo en la carrera, era muy interesante para mis amigos. Y además que nunca se lo había encontrado de esa forma, ¿no? Pues un estudiante que se encuentra, yo qué sé, pues un experimento de psicología social y se lo cuenta porque realmente lo que choca siempre en psicología es lo que no va de acorde al sentido común, lo que rompe con el sentido común. Y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, a raíz de ahí dije, ¿por qué no? Y busqué al mejor equipo. Porque si yo tengo un talento, mi talento es siempre rodearme de los buenos, ¿no? Y busqué a dos grandísimos, que son Luis Muiño, que es un psicólogo español, que es un gran divulgador, Mónica González, que es una coach muy buena divulgadora, y les dije, oye, ¿os apuntáis a esta aventura? Y así empezó Entiende tu mente. ¿Bajo el alero de qué estructura nació Entiende tu mente, Mono? ¿Te asociaste a algún medio de comunicación? ¿Fue una iniciativa completamente independiente desde el principio? ¿Cómo partió este proyecto? Totalmente independiente. Y de hecho, la primera semana tuvimos 50 escuchas. O sea, nos escucharon los amigos, los familiares y a lo mejor yo lo escuché 3 veces el podcast, pero empezamos de la nada, empezamos de cero, ¿no? Y fue un crecimiento totalmente orgánico. O sea, no hubo publicidad, no hubo nada, simplemente nos centramos en hacer un contenido que nos apasionaba. Sabíamos que no había un contenido como ese. Nuestro objetivo desde el primer día, yo se lo dije a Mónica y a Luis, dije, yo creo que este puede ser el podcast de referencia de España de psicología. Teníamos una vocación global desde el primer día, pero nunca pensamos que fuéramos a ser a nivel global, a nivel internacional, el podcast de referencia de psicología. Pero bueno, a veces la vida pues te da estas sorpresas, ¿no? Porque no fue algo premeditado. Ahí obviamente surgió una oportunidad, ¿no? Y tú tienes razón, no había un proyecto mediático que ocupara este espacio. Se nos olvida a veces la importancia de nuestro idioma, ¿no? Como las tremendas comunidades que son posibles de construir gracias a que compartimos un idioma a ambos lados del océano. Totalmente, Sergio. O sea, una cosa que a mí no me entraba en la cabeza era por qué siempre estamos pensando en llegar a los oyentes de nuestra provincia, de nuestra comunidad, de nuestro país, si somos 600 o más de 600 millones de hispanohablantes en todo el mundo. Y además hay temas muy, muy genéricos y como el de la psicología, que afectan por igual a una persona en Nueva York, en México, incluso tenemos oyentes hasta de Rusia, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no soltar eso en Internet y ver qué pasa, ¿no? Hacer un buen contenido y ver qué pasa. Sí, antiguamente había un programa de televisión que yo creo que era de televisión española que se llamaba 300 millones y que en ese momento éramos 300 millones de hispanoparlantes y ahora ya vamos en 600, digamos, o sea, no es despreciable. ¿Ah? Y vamos a más, yo creo que vamos a más, ¿no? O sea, creo que cada vez está teniendo más peso, incluso en Estados Unidos cada vez se habla más español, por ejemplo, entonces, tenemos esa fortuna de que hemos pues nacido en países donde se habla una lengua que es tan global. ¿Por qué no lo vamos a utilizar? ¿Por qué no vamos a tratar de aprovechar esa lengua que tenemos y nuestros talentos para compartirlos con toda esa gente con la que compartimos idioma? Somos afortunados, ¿no? O sea, si hubiéramos nacido en un país donde solo se hablara un idioma, que compartieran
100.000 o 200.000 personas, pues nuestro mensaje estaría mucho más limitado, a no ser que estudiáramos una lengua que no fuera la materna, pero tenemos esa suerte. Ya en Italia o en Francia no hubiésemos tenido tanta suerte. No. Y son grandes países y tienen mucha comunidad, pero no tanta como la nuestra, claro. Molo, ¿cómo empezó técnicamente Entiende tu Mente? ¿Cómo hiciste el hosting? ¿Existía ya Spotify? ¿Usaste otros agregadores? ¿Cómo fue una vez que se crearon los primeros contenidos, el proceso de alojarlo y distribuirlo? Pues empecé con lo que tenía, ¿no? Ten en cuenta que empezó pues hace unos casi 5 años, ¿no? Entiende tu Mente, 4 y pico. Cuando empecé, bueno, yo tenía equipo de sonido, ¿vale? A nivel técnico empezamos grabando en mi casa, pero yo tenía equipo muy profesional, ¿no? Y luego, bueno, pues lo hospedé. Entonces, el que a mí me sonaba era iVoox y empezamos ahí. Y el primer año, pues fue allí, ¿no? Y ya te digo, con mi equipo, agregando en iVoox y tampoco, bueno, sí que empezamos a estar en Apple Podcast desde el día 1 prácticamente. También, bueno, pues en algunas plataformas más, en más agregadores de podcast, la verdad, en todos los que podíamos. Pero en Spotify inicialmente todavía no podíamos. Cuando empezamos todavía no había podcast en Spotify. Sí, estamos hablando del año 2017, creo, ¿no? Seguramente sí. Ahora no me viene a la cabeza, pero sí, 2017. Sí, creo que es 2017. ¿Es el momento en que parte Entiende tu Mente? Sí, recuerdo que fue más o menos, tendría que mirar la fecha, pero por marzo, abril. Como ves, soy un despistado, no apunto nada y tengo mala memoria, entonces nunca me sé los datos ni las fechas, pero bueno, es parte de cómo hacemos las cosas, ¿no? Entiende tu Mente también, que somos pues muy relajados. Nada, yo recuerdo que sí, que yo había empezado la facultad, la carrera, primero de carrera, en septiembre del año pasado, de 2016, y pasado un tiempo, pues... como en enero, febrero, ya hablé con Mónica y con Luis, y como en marzo, pues grabamos nuestro primer capítulo y poquito después lo compartimos. Y ahí empezó todo. Y la verdad que algo sentíamos, ¿eh? O sea, te engañaría si no te dijera que teníamos una cierta emoción y un cierto... Creo que esto puede valer, le puede emocionar a alguien, le puede servir. Eso sí que lo sentimos desde el primer día. Entiende tu Mente ya va en unos 159 episodios, creo que el último episodio es el número 159, ¿no? Eso, se estaba montando justo ahora, que acabamos de grabar el 160 y lo estaba montando hace un ratito antes de empezar esta entrevista. Claro, al momento en que nosotros estamos grabando está publicado el 159 y están procesando el 160. ¿La estructura que has tenido en este podcast desde el episodio 1 hasta el episodio actual ha sido siempre la misma o ha habido alguna evolución? A ver, ha habido, en lo que es el podcast en sí, el de 20 minutos, ha sido muy, muy similar. Lo que sí que es cierto que hemos ido evolucionando, sobre todo, el primero, recuerdo que era un podcast de 20 minutos de principio a fin, sin más, y luego pues fuimos haciendo esos pequeños ajustes, ¿no? Por ejemplo, empezamos a dejar un hueco intermedio por si había mid-rolls en la parte intermedia. Y de hecho, de forma reciente, te puedo hablar desde hace, no sé, 10 podcasts o así, ya estoy dejando 2 separaciones. La separación del mid-roll y una separación al principio, mínima, por si queremos meter un pre-roll, pero no antes del podcast, sino después de la introducción del contenido. Entonces sí, vamos haciendo esas pequeñas evoluciones, pequeños cambios. Y luego, bueno, pues en un determinado momento, llevo sin hacerlo desde hace mucho tiempo, desde el año pasado, pero en un determinado momento me apetecía probar el formato storytelling y entonces hice algunos contenidos que se llamaban apuntes de psicología, donde contábamos algo, pero en formato storytelling. Ok, ahí incursionaste en formatos más narrativos, en el fondo, que de conversación. Eso es, más narrativo y funcionó muy bien, la verdad. O sea, funcionó muy bien y algún día lo retomaremos. Pero bueno, se quedó ahí. Sí, lo que tú nos comentabas recién de esto de los mid-rolls y pre-rolls para la gente que no está
familiarizada con estos términos, son espacios publicitarios en el fondo, que uno puede marcar para que mensajes publicitarios en los podcasts se inserten automáticamente en la medida que los auditores lo están consumiendo, lo están escuchando. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Molo? Comercialmente, ¿cómo fue evolucionando este proyecto? ¿Y te esperabas convertirlo en una instancia de monetización importante como debe serlo hoy? A ver, nosotros lo que pasa es que cuando comenzamos, yo tenía claro, llegamos a un acuerdo, y además eso tiene mucho que ver mi equipo, de que íbamos a darnos un año como para seguir con esto, pero buscar la forma de que pasado ese año, cada uno, el tiempo que empleara, no iba a perder dinero por hacer el contenido. Es decir, que no iba, nosotros nos requiere mucho esfuerzo. Todo el mundo que empieza con un podcast desde cero sabe que requiere mucho esfuerzo, muchas horas. Nuestro objetivo era buscar la forma de que pasado un año encontráramos la forma de que ninguno tuviera la sensación de que estaba perdiendo de poder trabajar en sus cosas por hacer este contenido. Entonces, ¿cómo lo hemos monetizado? Te cuento rápidamente. Lo que primero hicimos, aunque buscamos diferentes formas, porque una cosa que sí que queríamos era que el contenido que anunciáramos cumpliera con nuestros valores, no se alejara de nuestros valores, ¿no? Es algo muy complicado de conseguir, pero bueno, estábamos en esa pelea. Entonces, lo que hicimos inicialmente, buscamos algún tipo de patrocinio, pero no nos gustó mucho. Fue una experiencia que no nos gustó mucho. No encontramos a nadie que enganchara con nosotros, y los que considerábamos que podían enganchar, pues a lo mejor nos ofrecían una promoción de un capítulo puntual o lo que fuera, ¿no? Entonces decidimos crear, como teníamos ya una gran comunidad, en un año ya habíamos tenido una comunidad muy grande, había muchísimos oyentes, pues crear una zona premium, que la seguimos teniendo a día de hoy, donde hacemos contenidos extra, que se llama el Club ETM. Entonces, con ese club que sacamos adelante, con eso ya teníamos los ingresos para poder pagar nuestro trabajo, para que no nos costase dinero Entiende tu mente. Ese club ha ido creciendo y también han ido apareciendo otras fuentes de ingresos. Genial, porque eso es un paso siguiente, ¿no? Y yo en un momento al principio, introduciendo nuestra conversación, dije que Entiende tu mente y en general los distintos proyectos de podcasts en que has estado involucrado como director, como productor, como anfitrión, tienen como espina dorsal al sonido, pero también han logrado ir más allá. Y precisamente en Entiende tu mente, un ámbito más allá del sonido que ustedes han conquistado es el ámbito de la creación de comunidad y la elaboración de otros productos, ¿no? Como productos editoriales, libros, guías que también forman parte de este ecosistema, de esta galaxia de Entiende tu mente. ¿Cómo se fue dando esa experiencia y ese crecimiento, Molo? Pues porque somos personas muy abiertas a probar cosas nuevas. Entonces, digamos que no decimos que no a nada, tenemos mucha libertad, hablamos, opinamos, decimos que nos apetece. Y así ha salido todo, ¿no? El sacar el libro, por ejemplo, fue una tarde, ¿no? Que estábamos hablando y dijimos, oye, ¿y si hacemos un libro? ¿Y por qué no? Y es una cosa maravillosa que tiene el podcast, ¿no? Y es que nosotros venimos de radio, ¿verdad? Y en las radios tú tienes que defender una audiencia, tienes que tener una determinada audiencia, porque luego hay estudios de audiencia, la publicidad y la sostenibilidad de ese medio depende de todo eso. Pero claro, cuando te pones a hacer un podcast, y más en nuestro caso de forma independiente, no eres responsable más que de la gente con la que estás haciendo ese proyecto, ¿no? Con lo cual sí que hay mucha tranquilidad para poder jugársela. Entonces, realmente está saliendo todo bien, pero si hubiera salido algo mal, no hubiera sido un drama. Hubiéramos dicho, pues mira, el libro no se ha vendido nada, vale, perfecto, lo hemos intentado, no ha funcionado, no pasa nada. No es el caso, ¿no? El libro está yendo muy bien. Y cualquier aventura que se nos ocurra, ¿no? Hemos hecho también algún evento en directo. Hicimos un evento el año pasado, porque este año lo hemos hecho online, ya que no podemos hacerlo presencial por la COVID. Pero el año pasado hicimos un primer encuentro en un teatro, alquilamos un teatro grandísimo de Madrid, los Teatros Luchana, pusimos entradas a la venta y se vendieron todas las entradas. Es increíble, ¿no? O sea, que un podcast independiente
llene un teatro con entradas de pago, ¿no? O sea, una comunidad tan grande que es capaz de hacer eso. Yo he hecho programas de radio a nivel nacional y creo que en muchos programas les costaría conseguir una comunidad que llegara a hacer eso, ¿no? Entonces, la empatía que hemos generado, el enganche que hemos generado con nuestra comunidad nos permite hacer eso, decirle, oye, queremos hacer esto, queremos alquilar este teatro y queremos tal. ¿Os apetece? Venga, sacamos entradas, pagamos con eso el teatro y los gastos y tiramos para adelante. Y lo hacemos y funciona. Molo, yo creo también que una de las claves del éxito de Entiende tu mente tiene que ver precisamente con que sea un espacio, un programa en el formato podcast. Porque esto sí que no se podría hacer en una radio, ¿no? Hablar de psicología en una radio limitaría de alguna manera el tamaño de la audiencia que va a estar escuchando al mismo tiempo. Porque en la radio uno se juega porque el público te escuche al mismo tiempo, es decir, que la mayor cantidad de gente al mismo tiempo te esté escuchando. Y esa es la regla de oro que el podcast rompe, porque la audiencia puede estar fragmentada en el tiempo y por lo tanto esta consulta terapéutica que puede ser Entiende tu mente, puede ser un gran anfiteatro donde concurre mucha gente, pero no al mismo tiempo. Y a partir de ahí yo creo que la propuesta funciona desde el punto de vista de la relación entre el medio y su audiencia. Mira, yo creo que hay una cosa muy diferente, porque hablamos ahora de diferencias entre radio y podcasting. Yo creo que efectivamente no se pueden... Hay cosas que el podcasting puede hacer y que la radio no, pero también hay una cosa que yo noto, ¿no? Y es que... Y soy un amante de la radio, ¿vale? Yo creo que tú te enganchas a una emisora de radio y la dejas y la escuchas. Y pones tu radio, la que te gusta más, sí empatizas con los comunicadores, pero la tienes como de fondo, de escucha, a ver qué me ponen en la radio, ¿no? Es un telón sonoro que uno deja puesto para que transcurra su día. Eso es. En cambio, en el podcast es un consumo proactivo. O sea, tú decides que tú quieres ir, buscar ese contenido, hacer el esfuerzo de buscar el contenido entre todos los que hay y dar al play. De forma proactiva tú has decidido acceder a ese contenido. No has hecho clic en la radio que tienes programada por defecto en el vehículo o en la cocina o en la habitación y has dicho, bueno, que me pongan lo que quieran porque es la radio que yo escucho. No. Aquí de forma proactiva ha sido el contenido. ¿Con eso qué quiero decir? Creo que no funciona lo mismo. Creo que en el podcast, al haber tanta variedad, tanta cantidad de contenidos, tanta posibilidad de encontrar tantos y tantos podcasts, solo funcionan, creo, aquellos que enganchen realmente con el oyente. Y para enganchar realmente con el oyente no vale con hacer un contenido simplemente de calidad o un contenido bueno o un contenido con buena información. Creo que tiene que ser un contenido en el que se haya feeling. O sea, que el oyente sienta que a ti te apasiona de lo que estás hablando. Por eso creo que es una pequeña diferencia. Y es que creo que en radio muchas veces, yo cuando trabajaba en radio, a veces me tocaba hablar de cosas que a lo mejor no me apetecía hablar. Pero tenía que hablar porque era una imposición, porque es normal, es que hay que vivir de eso. Es como hacemos a veces a lo mejor menciones publicitarias, a lo mejor esa mención no va del todo contigo, pero bueno, la haces, ¿no? Y no pasa nada. En cambio, en el tema del podcast, yo creo que si a mí mañana me ponen a hacer un podcast de bolsa, a lo mejor te hago un podcast de bolsa muy bien, con buenos datos, buenos contenidos. No funcionaría porque yo no sé de bolsa y no me apasiona la bolsa. Igualmente a una persona que sea un gran comunicador y que se ponga a hacer un podcast de psicología creo que con muy buenos contertulios, y al final el oyente se daría cuenta que a esa persona a lo mejor no le apasiona la psicología y que lo está haciendo solo para conseguir audiencia. Creo que hay algo que es... Mira, en psicología se estudia mucho que se comunica más con la comunicación no verbal que con la verbal, pero por no verbal hablamos de inflexiones de voz también. Sí. Y creo que esas inflexiones de voz, ese tono de voz, esa comunicación que no es puramente la palabra, el oyente la engancha de forma inconsciente. Entonces el oyente sabe, al oyente no le puedes mentir nunca. Y en temas de contenidos de nicho como son los podcasts, si realmente no te apasiona de corazón aquello de lo que hablas, el oyente se va a dar cuenta.
Por eso creo, ya te digo, que la diferencia un poco es, todo es pasión, la radio es pasión, los podcasts son pasión, por supuesto, pero creo que en el caso de la radio le damos más libertad, o sea, sí, puedes hablar de algo que no te apasione, me va a gustar y lo voy a coger porque eres mi comunicador, tengo un vínculo contigo y te escucho todos los días en tu radio, pero creo que en el podcast no sería igual, no sería lo mismo. Sí, Incluso, la radio probablemente es una pasión por el acto de comunicar y en el podcast está contenida también la pasión por el contenido de lo que se comunica. y lo último que te digo, incluso he visto, y no te voy a decir nombres porque son amigos míos y compañeros, pero he visto incluso algunos grandes comunicadores de radio que se han puesto a hacer un contenido de podcast porque estaba de moda hacer un podcast y no han funcionado. Cuando en radio son números 1 y funcionan muy bien. Pero es, fíjate, la misma... Yo aquí pongo ejemplos. Hay comunicadores muy conocidos que hacen noticiarios en la televisión. Bueno, y todo el mundo los ve. Vamos a ver el noticiario de este o este otro. Y dices, si este presentador que hace el noticiario más visto en mi país hiciera un canal de YouTube, ¿quién lo vería? Y ahí nos damos cuenta de que es diferente, porque seguramente nadie o muy poca gente vería a ese comunicador en un canal de YouTube. Por eso, no es lo mismo y hay que... creo que los podcasts nativos, los podcasts creados para estar solo en podcast, tienen que tener una carga de pasión muy importante, muy importante. Molo, ¿cómo ha sido la experiencia de Entiende tu mente en el panorama de la crisis sanitaria de la pandemia de COVID? Que sabemos que más allá de lo puramente médico, también hay una carga psicológica muy fuerte para todo el mundo, ¿no? Es una pandemia global y hemos tenido que ver nuestras vidas alteradas de forma dramática y muchas veces con el miedo y la amenaza siempre latente de que la enfermedad pueda ser contraída por alguien cercano y que además esa persona cercana pueda contraerla de manera más fuerte y que amenace ya directamente su vida, ¿no? Esa experiencia fue fuerte en España, esa experiencia fue fuerte en Chile. ¿Qué pasó con el podcast en estos meses? Pues obviamente lo que comentas es lo que ha pasado, ¿no? O sea, el otro día miraba datos sobre incidencia de casos, prevalencia de casos de problemas de salud mental vinculados con la ansiedad, con depresión y durante el confinamiento se habían hasta duplicado números, ¿no? Es decir, por supuesto que nos está afectando. La crisis es crisis del coronavirus, crisis de salud física, crisis también económica y crisis de salud mental. Eso es así. O sea, la última pandemia que va a venir después de la puramente COVID y de la económica es la mental, ¿no? La de salud mental. Y a ver, los datos son los que son. Los números suben. O sea, en esta sociedad que cada vez se va evolucionando más, cada vez que estamos más evolucionados, cada vez tenemos más problemas de salud. De hecho, yo creo que en psicología se utilizan los manuales el DSM, el CIE, que son manuales de diagnóstico, y en cada revisión que hacen van incluyendo nuevas enfermedades, ¿no? Está claro que estamos en un mundo muy alocado donde hay en el sentido de que todo es para allá, mucha tensión, mucha presión, tener que ser el mejor, tener que ser el número 1, tener que ser el que más likes tiene, tener que, y además viviendo mucho para afuera y poco para adentro, mucho para aparentar y poco para quedarnos con nosotros mismos y preguntar, oye, ¿realmente me gusta esta vida que estoy llevando? Pero es una vorágine de redes sociales, de vivir para afuera, de mucho estrés, ¿no? Y de expectativas que no se pueden llegar a cumplir muchas veces, porque realmente estamos siguiendo a veces objetivos que son imposibles de alcanzar y que incluso quien los ha alcanzado realmente aparenta una felicidad que es irreal, ¿no? ¿Cuánta gente vemos en redes sociales que supuestamente son millonarios, que son geniales y luego tienen unas crisis increíbles y tienen unas depresiones descomunales, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo alocado en sí. Entonces, con lo de la pandemia, por supuesto, como te digo, los números han duplicado en muchos aspectos y nos han monopolizado casi las dudas, las preguntas. Nuestro podcast se hace a base de preguntas de oyentes
Y lo que Sí, hemos claro. hecho Se presenta un caso inicialmente, por si alguien no ha escuchado, entiende tu mente, que luego es abordado por el panel del programa y al final hay una sección donde se dan los datos claves, digamos, como para que uno tome apuntes a partir del caso que se revisó. Eso es. Nosotros lo que tratamos, para el que no lo escuche, básicamente la forma de tratar nosotros la psicología es desde un punto de vista de tú a tú. Es decir, lo que nos diferencia es que nosotros nos encanta la psicología, pero es que además creemos que no hay que hablarla desde el que lo sabe todo al que no sabe nada, ¿no? Del que tiene el secreto de la felicidad al que la ansía, ¿no? Sino que hablamos desde personas normales que a veces han podido estar más ansiosas, han podido estar más tristes, han podido estar más... Desde esa normalidad le ponemos nombre a las cosas, nombre a lo que nos pasa por la cabeza a todo el mundo, le quitamos la presión, oye, lo que te pasa, si te ha pasado esto, es muy normal, no te preocupes, y te damos algunas tips para que lo puedas llevar mejor. Eso es lo que hacemos en nuestro podcast. Entonces, con todo lo que ha ocurrido en la pandemia, por supuesto que hemos tenido que tratar temas, pues, no sé, pues los miedos a salir, el síndrome de la cabaña, todo el estrés y todo el miedo que ha venido, porque de repente ha cambiado todo a una velocidad tan radical que obviamente tenemos miedo, ¿no? Perdemos el control, perdemos el contacto con nuestros seres queridos. Ha sido un cambio muy radical. Entonces hemos dado tips para poder adaptarnos y llevar esto sabiendo que no es fácil, pero con algunas que otras ideas se puede llevar mejor. Y es lo que hemos hecho te diría que, no sé, en un porcentaje importante de podcast desde marzo hasta ahora. ¿Y la pandemia ha tenido algún efecto sobre el consumo de podcast, sobre el alcance entre el público? Tienes otros proyectos también de los que vamos a hablar un poco más adelante, pero específicamente en Entiende tu Mente. ¿Se mantuvieron, pues, cayeron a ver, te puedo decir que la curva aumentaron las cifras de audiencia? Perdona, Sergio, que te había cortado. Mira, nosotros inicialmente tuvimos una pequeña bajada que creo que fue generalizada en todos los podcasts cuando comenzó la pandemia, porque claro, hay mucha gente que está acostumbrada a escuchar los contenidos en el vehículo, en su coche, en su carro. Y claro, de repente estaba en casa, ¿no? Entonces, inicialmente hubo una ligerísima bajada y luego se puso a subir un montón. Creo que la gente cambió el chip, empezó a escuchar también podcast en casa. Creo que se han incrementado el número de los altavoces de casa, ¿verdad? De los altavoces inteligentes. Y ahora mismo estamos, desde pasado, ya te digo, durante el primer mes y medio de confinamiento hubo una pequeña bajada, pero luego empezó a subir y nosotros seguimos subiendo. Cada mes tenemos más audiencia que el mes pasado. Molo, y hoy día están en una relación de exclusividad con Spotify, ¿no? O también están presentes en otros agregadores. Nosotros las 3 primeras temporadas están en todos los agregadores, pero la 4ª temporada está en exclusiva, o sea, la actual la hacemos en exclusiva con Spotify. Solo está disponible en Spotify. ¿Y cómo se produjo eso? ¿De quién fue la idea? Spotify llegó y te dijo, estamos muy interesados en este podcast para desarrollarlo exclusivamente. ¿Tú te habías acercado a ellos? ¿Cómo se produjo esa interacción inicialmente? Pues a ver, nosotros las decisiones las tomamos mucho más por las personas que por las empresas. Entonces, el trato con Spotify ha sido increíble. Una persona de Spotify se puso en contacto conmigo hace ya un tiempo, simplemente para conocerme. Nosotros tuvimos muchas propuestas pues teníamos, como decimos aquí, muchas novias, ¿no? Pero queríamos mantener, pues oye, nuestro aire, nuestra independencia y estar a nuestra... Y entonces, claro, con Spotify nos dijeron, no, os vamos a ayudar. O sea, y aparte de aliarte con alguien, una vez que te alías, va a estar en exclusividad en una plataforma, nosotros sabíamos que nos teníamos que aliar con los números 1 en el sentido de que Spotify es a día de hoy el rey de todo esto, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues fue todo muy tranquilo, fueron muchas conversaciones donde, bueno, pues fuimos acercando posturas y yo estoy muy contento porque todo lo que hablamos hace casi un año cuando llegamos al acuerdo se ha cumplido en el sentido de que nos dan una libertad absoluta. O sea, no lo hacemos en exclusiva para ellos, pero nunca nos han comentado, o sea, nos dan mucha libertad para trabajar y siempre nos apoyan, siempre están diciendo, oye, de vez en cuando os puedo ayudar en algo, os apoyamos en algo, ¿qué necesitáis? Es un trato, ya te digo, que, bueno, pues nos sentimos muy afortunados.
Me da la impresión, Mono, a propósito de cómo iniciamos esta conversación y pensando en podcasters que estén en las primeras fases de sus proyectos, que es muy importante la perseverancia y la constancia, pese a que, como tú mismo contabas, en el primer episodio te escuchen 50 personas, digamos que es el círculo promedio de familiares y amigos que tiene cualquier persona nada más. ¿Ah? Y que ahí puede ser muy relevante seguir adelante con el proyecto, planificarlo tal vez para un ciclo largo de medio año, un año, y no dejarlo caer antes de tiempo, porque los resultados iniciales difícilmente van a ser inmediatamente buenos o cuantitativamente significantes desde el principio. Yo te voy a dar dos ideas, a ver si le vale a alguien que las tome, ¿no? Una primera es que el contenido que hagas te tiene, bueno, por supuesto, te tiene que apasionar, pero esta es una frase muy manida. Pero lo digo en serio, o sea, realmente tienes que hacerlo para ti. Tienes que cuando tú termines digas, me ha gustado, yo escucharía este contenido. Y lo digo porque muchas veces nos ponemos a pensar en muchos análisis de audiencia, que obviamente las grandes empresas, y ahora nosotros, pues seguro que más o menos lo hacemos, yo no miro mucho los datos, pero ya cada vez el equipo es más grande y se mira. Yo intentaría hacer algo que a ti te gustara, o sea, que a la persona que lo esté haciendo le guste, porque creo que es muy fácil conocer a personas que son exactamente como tú. O sea, como el abanico son 600 millones de personas, es muy fácil, si tú haces algo que a ti te guste, va a haber mucha gente como tú, porque no somos tan raros. O sea, es decir, aunque tú creas que eres raro y que a ti te guste, yo qué sé, pues el macramé o la costura, va a haber mucha gente en todo el mundo que le guste la costura. Entonces, habla de tu pasión de tal forma como a ti te gustaría que te hablaran. Esa es la primera tip que te daría. Y la segunda es que hay un dato que sí que yo miraría, que es el porcentaje de oyentes que comienza a escuchar tu podcast y lo termina. Y ese dato, aunque tengas 100 oyentes, lo vas a tener y te lo van a dar en muchas plataformas. Entonces, con ese dato, si te empiezan escuchando 100 personas, pero solo terminan 20, ahí hay un fallo que puedes corregir. No hace falta tener mucha audiencia para saber en qué momento se van o qué fallo puedes tener. Si ya de repente lo empiezan 100, pero lo terminan 50, dices, joder, el 50% de la gente que da el play al principio se queda hasta el final. Ya se empieza a ser un dato muy bueno. Si ya llegas al 60 o al 70, ya es la bomba. Ya quiere decir que tienes un contenido ganador. Da igual que te escuchen solo 100, porque 70 acaban. Cuando te escuchen 1000, acabarán 700. Y cuando te escuchen 100.000, 70.000 acabarán. Esas son las dos tips que te puedo dar. Genial. Molo, ¿y cómo ha sido tu experiencia hablando de audiencias continentales, regionales, hablando como del mundo hispanoparlante, en términos comerciales? Porque nosotros sabemos que el podcast puede romper las barreras nacionales o locales, incluso en torno a las cuales se organiza la industria publicitaria. Pero grandes avisadores regionales, transnacionales, que le hablen a a una comunidad de cientos de millones de personas repartidas en distintos países, me da la impresión de que no existen tanto. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya? ¿Tienes más avisadores nacionales o ha habido marcas que de alguna manera quieren dar el salto a toda la región hispanoparlante? A ver, ha habido marcas que nos han contactado de todos los países y nos han pedido campañas que además sí que hemos podido hacer, ahora no lo estamos haciendo, pero sí que hemos podido hacer campañas para cada región, ¿no? Porque, bueno, pues nosotros en la última etapa estábamos alojados con Spreaker y nos permitió utilizar ¿cómo lo llaman? Un sistema para poder insertar publicidad en cada región de forma independiente. O sea, podíamos poner publicidad solo incluso para ciudades puntuales, ¿no? Tampoco hicimos muchas campañas, ¿no? Pero al menos eso se puede hacer. Lo que sí que es importante de todo esto, fíjate, para nosotros más que para publicidad a día de hoy, publicitar productos de terceros, para lo que nos han servido las inserciones dinámicas, que para que todo el mundo lo entienda, por inserción dinámica me refiero a poner un anuncio en un mid-roll de forma dinámica, de tal forma que a lo mejor esté en todos los podcasts que has hecho desde el día 1. En nuestros 160 podcasts yo podría poner ahora una publicidad
que sonaría en todos esos podcasts durante, por ejemplo, 2 semanas. ¿Para qué nos ha servido eso? Para promocionar nuestros eventos, para promocionar nuestros libros, para promocionar nuestros productos. Y para poder hacer mensajes muy, muy, muy directos, ¿no? Cuando hicimos el evento el año pasado, pues lo anunciamos solo en España, incluso con más fuerza en Madrid. Esa tecnología nos permite jugar casi a como si fuera radio, ¿no? Con las desconexiones que llamamos aquí en España, ¿no? De publicidad local solo para ese sitio, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido mi experiencia, pero también te digo que no hemos jugado mucho con esas posibilidades. No hemos tenido muchos anunciantes. No, unos 10 o así en toda nuestra vida. Pero de todas maneras existe esa otra posibilidad, la de inserción dinámica, muchas veces automatizada, donde un podcast puede transmitir mensajes comerciales a una audiencia en un país determinado y no el mismo mensaje a una audiencia en otro país. Eso es maravilloso, sí. Y yo creo que esa es una posibilidad que va a darnos mucho más. Es decir, esa posibilidad existe, de momento se está utilizando con fines publicitarios, que es para lo que ha nacido, pero yo creo que también se puede poder utilizar con fines narrativos. ¿Cómo sería? Pues imagínate que tú tienes un contenido que llaman evergreen, ¿no? Que dura siempre, ¿no? Pero tú quieres tener un informativo temporal de lo que ha ocurrido ese mes o una agenda de lo que ocurre ese mes. Esa agenda tal vez la podrías cambiar cada semana y que en los podcasts, en todos tus podcasts, aunque sea uno que hiciste hace 5 años, aparezca la agenda de ese mes. O sea, es como si el Quijote tuviese avisos hoy día y estuviesen actualizados. Eso es. O sea, creo que nadie lo ha hecho, pero yo siempre lo pienso y digo, ojo, esto se podría utilizar para esto también, ¿no? Genial. Molo, a partir de la experiencia de Entiende tu Mente, has ido creando nuevos proyectos bastante interesantes. Uno de ellos es Mi mente me engaña, ¿no? Donde mi cabeza me hace trampas, perdón por la confusión con el nombre, donde se aborda el tema del trastorno bipolar con la narración en primera persona de un hombre que precisamente tiene esta patología. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Molo? ¿Y qué tan complementaria a la vez con Entiende tu Mente? Pues mira, solo de pensarlo me emociono, ¿no? Porque la verdad que ha sido una experiencia, he tenido una suerte increíble. Esta experiencia, bueno, fue para Podium Podcast, que es una productora que hace muchos podcasts en España de mucha calidad. María Jesús Espinosa. Es como el emisor podcasting de España. Eso es. Y bueno, pues María Jesús Espinosa, que es la directora, me llamó. Me dijo, tengo esta historia, me gustaría que la contaras tú. Me presentó a esta persona, que es Carlos Mañas, que es un genio, un gran comunicador, un gran divulgador. Y que, bueno, pues él es también profesor y, bueno, pues un buen día le pasó en su vida pues una serie de hechos, aunque él ya había tenido algunos síntomas antes, pero le pasaron una serie de hechos que le llevaron a visitar a un psiquiatra y el psiquiatra le diagnosticó con un tipo de trastorno bipolar. Además, en trastorno bipolar hay muchos síntomas que se pueden dar o no se pueden dar, pero en este caso había unos síntomas que podríamos denominar positivos, que no tienen nada de positivos, pero así se denominan, ¿no? Que eran, él escuchaba voces, por ejemplo, voces que no se estaban produciendo en la realidad, ¿no? Que no es algo común. O sea, esos son síntomas del rango de la esquizofrenia. Efectivamente, está más el diagnóstico suyo es de un trastorno bipolar muy ligado, muy cercano a la esquizofrenia, efectivamente. Pero el diagnóstico era trastorno bipolar, no sé si era tipo, bueno, no quiero decir la terminología, a ver si me van a suspender una asignatura, que yo aprobé ya psicopatología hace 2 años y no quiero que me la vuelvan a... Pero bueno, el caso es que tenía ese síntoma, que mucha gente que tiene trastorno bipolar no tiene ese síntoma, pero en este caso, puntualmente, esta persona sí que tenía ese síntoma. Y eso fue lo que le llevó a visitar a un psiquiatra. Entonces, claro, lo bueno es que términos como esquizofrenia o como trastorno bipolar son términos que dan mucho miedo, sobre todo a la gente que no los conoce, que es la gran mayoría, o que lo conoce por medios de comunicación donde a lo mejor se pone el énfasis en que una persona que ha hecho algo malo tenía un diagnóstico de trastorno bipolar o de esquizofrenia, ¿no? Cuando
es un sesgo que sin querer cometemos a veces los periodistas, pero es un sesgo que no se debería producir. Porque ¿qué pasa? Que pensamos que esas personas, por ese diagnóstico, son más violentas, cuando es todo lo contrario. Hay estudios que hacen ver que esas personas son menos violentas, incluso que personas que no tengan ese diagnóstico, ¿no? Pero bueno, no es lo que nos cuentan en las películas ni en los periódicos, muchas veces en la sección de sucesos. Entonces, bueno, pues cuando te acercas a una persona con ese diagnóstico, vives con ella unos días, rompes estigmas, pues eso, te cuenta lo que ha vivido, te cuenta cómo ha sufrido el estigma, porque para una persona siempre no nos solemos poner en la piel de una persona con ese diagnóstico, pero muchas personas que lo tienen se lo callan, porque a veces el compartir ese diagnóstico les lleva a que la gente se aparte de ellas. Cuando a lo mejor son personas que llevan una vida muy normal, una vida muy integrada, pero que tienen ese problema, donde pasan de una euforia pues muy exacerbada a una depresión, ¿no? Y bueno, pues lo que hicimos con ese podcast fue contar la historia para tratar de romper con esos estigmas. Y no solo hablamos con Carlos, sino que nos fuimos a un centro de día, hablamos con personas diagnosticadas con esquizofrenia, con trastorno bipolar. Y esas charlas han llevado a que todas las semanas recibo por lo menos 1 o 2 emails de gente que me escribe para decirme, muchas gracias, porque con tu podcast me he atrevido a contárselo a mi entorno, les he puesto este contenido y les he dicho, mira, tengo este diagnóstico. O incluso personas que de repente se han acercado a eso y han dicho, gracias, porque yo era de los que tenían mucho miedo a esa patología, ¿no? Sí, el podcast puede tener también ese valor, ¿no? Nos acerca más a las experiencias de otros, donde nos podemos reconocer a nosotros mismos y sentir que no estamos tan solos tampoco. Sí, yo creo que hay temas que se pueden abordar de esa forma, de una forma como muy cercana, muy real. Vuelvo a lo de antes, ¿no? Creo que aquí, si el oyente, si no te apasiona lo que hablas, si no lo hablas con ganas de contarlo, porque yo siempre digo que la comunicación son 2 cosas. Algo que contar y ganas de contarlo. Ya si luego, Sergio, sabes contarlo, que eso son ya, pues eso, ya es el plus, ¿no? O sea, nosotros somos comunicadores, sabemos contar, pero es el plus. Yo puedo escuchar un podcast de una persona que tenga una dicción mala, con un micrófono que tampoco sea muy bueno, prefiero que lo tenga bueno y que tenga una dicción increíble, pero lo voy a disfrutar muchísimo si la historia es buena y él tiene ganas de contármela. Entonces, esto es lo que tiene el podcast. Yo creo que aquí, cuando los podcasts que funcionan son esos, que hay una buena historia y que te la cuenta realmente tiene muchas ganas de hacértela llegar. Y en el caso de Mi cabeza me hace trampas, pues ya te digo, yo como estudiante de psicología es que estaba disfrutando muchísimo. O sea, charlas con psicólogos increíbles, centros de día, charla con Carlos, charla con un psiquiatra, no sé, era como, estoy disfrutando tanto contándote esta historia para que rompamos un estigma que fue maravilloso. Tienes otro hito en tu trayectoria en el mundo del podcast, Molo, que es el primer podcast en castellano que llevó el sello de Spotify Original Podcast, que es una a la semana, que tiene la curiosidad de ser un podcast de música pero sin canciones, ¿no? Sí, queríamos hacer algo diferente. Yo venía de la radio musical y a mí me encantaba. Yo hacía un programa allá en una radio en su día de anécdotas musicales. Y claro, la idea era hacer algo que tuviera, que el oyente se sintiera partícipe, que pudiera participar, que pudiera estar pensando mientras nos escuchaba, hacerlo desenfadado. Y dije, ya que, fíjate, vamos a hacer algo cultural para Spotify, que es la plataforma de streaming de música por antonomasia. ¿Por qué no hacer un contenido sobre música pero sin música? Porque la idea era, el que quiera escuchar la canción, que la busque en Spotify, ¿no? Y bueno, sobre eso además te digo que fue una cosa muy chula porque no solo nosotros pensamos siempre en contenidos globales, sino que en ese contenido lo hacíamos con un locutor colombiano, Montoya de la W, que es muy bueno, con una locutora hispano-mexicana también,
Y luego en España estábamos otros dos. Entonces nos conectábamos cada uno desde un punto, un rincón del mundo y hacíamos el contenido entre todos. Y también era un paso más a eso, ¿no? A globalizar audiencias. Es decir, a veces hay como mucha defensa del acento propio todavía, pero poquito a poco vamos a ir rompiendo esos acentos y nos va a ir dando igual desde qué país sea, si compartimos lengua. Sí, claro. Ahí la experiencia anglosajona es un muy buen ejemplo, ¿no? No les importa tanto si el acento es británico o estadounidense, y dentro de Estados Unidos no les importa tanto, aunque hay diferencias entre el acento de la costa este o de la costa este o del interior del país. Hay una gran comunidad construida en torno al idioma, y que yo creo que el podcast va a tener ese efecto con el castellano probablemente a mediano plazo. Nos estamos acercando, esta conversación es un acercamiento, distintos proyectos con anfitriones o conductores de distintos países, como una a la semana, también pueden terminar contribuyendo a ese efecto. ¿Tú también lo ves así, Molo? Sí, lo veo así y creo que tenemos un gran aliado también, que es Netflix, Ujú. ¿vale? En el sentido de que aquí en España se ven series de diferentes países y enganchan. Y, por ejemplo, ha habido series también españolas que han funcionado muy bien en otros países, ¿no? Entonces creo que ya vamos rompiendo eso. Fíjate que antes todo tenía que ser doblado, ¿no? Era como, no, una serie con un doblaje que no sea el español neutro no lo quiero Sí. ver. Y ahora ya no, ahora ya, no sé, pues consumimos películas y series con diferentes acentos y ya estamos dando ese paso de que no hace falta que sea el actor de doblaje de mi país, no, da igual, o sea, un buen contenido y si puede ser, y si es una producción de algún país donde se hable español, en el idioma original, en la versión original. Es una cosa que estamos consiguiendo en parte, yo creo que con los podcasts y con Netflix. Y hay en tu currículum podcastero un proyecto más reciente que me da la impresión de que es mucho más personal y que tiene que ver con los pasos que has dado a lo largo de tu carrera, que se llama Saliendo del Círculo, y que tiene como tema central los momentos de transformación en la vida de las personas en que se ven tal vez impelidas por las circunstancias, obligadas por las circunstancias, a cambiar su rango de acción, a buscar proyectos nuevos, para usar un lugar común, salir de la zona de confort. ¿Es ese tal vez tu proyecto más personal y que tiene que ver más con tu biografía? Totalmente. O sea, ese podcast es una necesidad. O sea, creo que los que nos dedicamos a la comunicación tenemos necesidad de comunicar, ¿no? Y en ese caso, pues yo quería hacer un podcast para mí. O sea, realmente esos contenidos los disfruto yo haciéndolos. Es decir, no estoy pensando en el oyente, estoy pensando en mí. Realmente, en el primer contenido me fui a ver a mi mejor amiga, una exlocutora de Radio Musical de España, que había dejado todo. Había dejado todo y se había ido a Irlanda allí a vivir. Y había pasado de ser locutora de un programa muy importante en España a nivel nacional a irse sin nada y a los 6 meses empezar a trabajar allí de camarera. Y luego, con el tiempo ahora está trabajando allí pues de temas de comunicación, pero ya no de radio, ¿no? Y yo quería conocer su historia. Llevaba un montón de tiempo sin verla, muchos años. Me cogí un billete para Dublín y me fui a verla. Entonces yo disfruté ese viaje y lo conté. La segunda temporada fue con una amiga mía que había sacado un libro, había publicado un libro y la historia suya de cómo lo publicó me parecía genial. Y digo, quiero conocer la historia bien. ¿Por qué no me voy a que me la cuente? Y me cogí un tren, me fui a su ciudad y así lo hice. Y voy a seguir con ese podcast. Lo que me gusta de ese podcast es que es muy personal, no tengo ningún tipo de presión y hago temporadas cuando me apetece. Entonces, Ok. el mes que viene voy a publicar una temporada nueva, la temporada 3. Cada temporada son 4 capítulos. Y es un podcast que hago como liberación, como juguete, como me apetece, ¿no? Ya está. Y soy un afortunado por poder hacerlo. ¿Y dónde lo subes originalmente? Ese está en todas las plataformas, en todas. Está en Spotify, por supuesto, en Apple Podcasts, en todos los sitios, ¿no? Es pues ya te digo, pues
mi podcast de autor, ¿no? Aunque todos son podcasts de autor, pero ese es el más mío, el más de, venga, vamos a jugar, vamos a innovar, vamos a probar. Y también es muy pertinente. Hemos hablado de la pandemia, de los efectos que tiene, de los efectos en la salud mental, pero también va a tener y está teniendo un efecto innegable, insoslayable en muchas personas que van a tener que, o vamos probablemente a tener que reinventar nuestras vidas, nuestras formas de actuar, la forma en que trabajamos. Probablemente si un año atrás, Molo, nos hubiesen dicho tienen que hacer una entrevista, nos hubiese costado más, no hubiésemos pensado en hacerla remotamente vía Zoom. Y las cosas están cambiando en ese sentido, lo que va a introducir y está introduciendo la necesidad de que muchas de nuestras vidas se reinventen. Totalmente. O sea, todo va cada vez más rápido y además cada vez va todo con esto se ha incrementado la velocidad. Ya de por sí va muy rápido. O sea, yo creo que, Sergio, que estarás conmigo en que de hace 5 años a ahora, a nivel tecnológico, pues el cambio ha sido radical. Es que ya con la pandemia ha sido como un empujón de decir de repente, no, que vas a tener que poder hacer todo el contenido desde tu casa, con tus medios, apáñatelas y haz un contenido de calidad, ¿no? Y bueno, pues no queda otra, ¿no? O sea, no puedes ir a la contra. O sea, una cosa que se trabaja mucho en psicología es adaptarse. Resiliencia, ¿no? Que es una palabra que está muy de moda. Somos resilientes y hay que adaptarse al cambio. Y una cosa buena que tenemos los podcasters y los comunicadores, pero los podcasters en particular, es que generalmente el contenido lo hacemos en casa. Algunos tenemos la suerte de tener una cabina o tener un estudio, pero también lo podemos hacer en el salón si está un poco acolchado, ¿no? Y es una maravilla el que, pese a que estemos encerrados, podamos contar cosas, podamos seguir creando, podamos seguir dándole a la cabeza para poder continuar con nuestro trabajo. Entonces, no sé, yo en mi caso ya te digo que como podcaster me he sentido... si no hubiera estado haciendo podcast, creo que lo hubiera pasado peor. Pero el poder hacer cosas y más como lo hemos enfocado, que rápidamente ha sido, venga, vamos a hacer contenidos que tengan que ver con lo que está ocurriendo. Ha sido como una liberación, ¿no? Ha sido como, venga, estamos encerrados, pero vamos a ver qué podemos hacer, qué está en nuestra mano, ¿no? Y somos unos afortunados por eso. O sea, yo ahora estoy aquí grabando contigo, en esta casa donde estoy viviendo ahora. Luego me iré a grabar el resto, haré montar el resto del podcast en Tiene tu Mente. Y además, como trabajo en remoto, yo ahora no estoy en una gran ciudad viviendo. Yo antes vivía en Madrid. Ahora estoy en una ciudad más alejada, con lo cual, con más calidad de vida, más económica, donde puedes tener un jardín. Es decir, al final lo bueno de... Donde el sol entra por tu ventana de manera muy presente sí. hasta ahora, ¿no? Es cierto. Ese atardecer debe ser precioso. Pues sí lo es. Sin contaminación, con tranquilidad y es la fortuna. O sea, al final cuando tienes esa libertad que nos da el podcasting, pues puedes elegir la vida como la quieres y no tienes que estar donde está el medio, sino que puedes estar donde tú quieras estar. Bueno, esa es como una de las maravillas de la herramienta del audio, ¿no? Nos permite viajar sin movernos de donde estamos muchas veces, nos permite imaginar una infinitud de proyectos porque hay decididamente una muy menor cantidad de barreras materiales. Digamos, no necesitas construir una ciudad entera para hacer un podcast como se necesitaría para rodar una película, por ejemplo. Y es un vehículo, como tú has dicho, Molo, que acompaña muy bien las pasiones y los intereses de las personas con ganas de contar historias, con ganas de comunicar. Y también es una herramienta desde el punto de vista de la industria de los medios de comunicación muy dúctil para relacionar a las marcas con distintas audiencias a nivel global, a nivel regional, a nivel local, incluso a nivel comunitario. Y esas son algunas de las ideas con las que me gustaría que la gente que esté en este momento viendo esta conversación que gentilmente nos has concedido pueda quedarse con ellas como reflexión final, Molo. Así que en este punto quiero agradecerte mucho esta muy entretenida, didáctica, honesta, franca y cercana conversación que hemos podido realizar.
Ha sido un placer haber estado con vosotros. Sergio, ha sido un placer conversar contigo y nada, pues solo daros la enhorabuena por esta iniciativa, desearos toda la suerte del mundo también en vuestras aventuras podcasteras y para lo que necesitéis, aquí tenéis un amigo al otro lado del charco. Muchas gracias, Molo. Conversamos con Molo Cebrián, un podcastero, un comunicador español detrás de proyectos ya muy exitosos y reconocidos como Entiende tu Mente, el podcast de salud mental en castellano más escuchado del mundo, y con otros proyectos interesantes como Una a la Semana, Saliendo del Círculo. Y siempre tengo problemas con... Siempre pienso que el nombre del podcast es Mi Mente Me Engaña, como cuando uno cambia las palabras. Bueno, porque mi mente me engaña precisamente. La mía también y la de todos, Sergio, la de todos. Mi cabeza me hace trampas. Podcasts muy recomendables para que quienes aún no los conozcan puedan chequearlos en distintas plataformas, algunos de ellos exclusivamente en Spotify y otros en todos los agregadores disponibles de podcast más conocidos. Esto fue entonces una conversación en el marco del Podcast Fest Latam 2020, el primer evento de esta naturaleza que estamos organizando en 13 Radios con Emisor Podcasting como una de las plataformas organizadoras y participantes. Nuevamente, Molo, que estés muy bien y muchas gracias una vez más. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, que te vaya muy bien. Sigue disfrutando de la fiesta del audio. Podcast Fest Latam 2020. Una presentación de ISA Intervial, conexiones que inspiran.